vamos a hablar acerca de qué es la macroeconomía. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas. Pero ¿cuáles son esas variables agregadas de la macroeconomía? Dentro de estas variables más importantes, nosotros podemos destacar el total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos o gastos, el nivel de empleo, el nivel de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio, el comportamiento general de precios, entre algunas otras variables que nosotros podemos detectar en el comportamiento de los países y las regiones. La macroeconomía incide en decisiones políticas. Dentro de las decisiones políticas, nosotros podemos ver que la macroeconomía es la encargada del estudio económico de cierta región, país o incluso el englomerado del mundo, generando que el estudio de la macroeconomía esté muy ligado directamente a esas decisiones en los objetivos políticos, los cuales pueden permitir obtener cómo crece la economía de la región, cómo conseguir estabilidad de precios, incentivar la creación de empleo, que los países puedan tener una balanza de pagos sostenible y equilibrada en el tiempo. ¿Cuáles son las principales ramas de la macroeconomía? Podemos encontrar diferentes ramas y de diferentes autores, pero vamos a tratar de englobarlas en estos 5 elementos. El primero, el estudio de los ciclos económicos. Segundo, la productividad. Tercero, el desempleo. Cuarto, la inflación. Y quinto, las cuentas públicas. Por su parte, el estudio de los ciclos económicos, la macroeconomía analiza las razones y efectos que la economía experimenta con movimientos oscilatorios alrededor de una tendencia concreta. En pocas palabras, estudia el comportamiento del PIB, del Producto Interno Bruto, en sus diferentes facetas. Recuerden que podemos encontrar elementos de recuperación, expansión, una economía en auge, pero también van a haber momentos de recesión, incluso de depresión durante todo un ciclo económico. Por otro lado, la productividad habla acerca del crecimiento de la economía, depende en gran medida de los avances de la productividad generada por su población laboralmente activa, o sea, cómo está capacitada la población de esa región o país dentro de sus procesos de producción de bienes y servicios. Pero también hay algo muy importante y es el índice de progreso técnico en el que se encuentre ese país. Cómo está su infraestructura, cómo está la tecnología, cómo están esas inversiones en los avances, ¿verdad? Ya que un determinado nivel de tecnología y de mano de obra capacitada influye directamente en la productividad de un país o región. Otras cosas que tiene muy común el estudio de la macroeconomía es tener en cuenta el desempleo. La macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de paro puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. O en línea con esto, las medidas de política económica que pueden aplicarse para reducir o ampliar el desempleo. Así como lo escuchas, también hay políticas para estimular el desempleo. Ya eso lo veremos en otro video más adelante. Por otro lado, la inflación. La macroeconomía también se encarga de determinar los componentes que inciden en el incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen dentro de un país. Es decir, de decidir cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tiene para la economía. Asimismo, también estudia el efecto de la deflación,
el cual ocurre cuando los precios se reducen de forma generalizada. Las cuentas públicas. El peso del sector público en las economías suele ser elevado. Por lo tanto, el análisis del comportamiento del Estado y su influencia sobre la economía son decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía, se presta atención especial al estudio del déficit o superávit público y la evolución de la deuda pública. Puntos importantes de la macroeconomía. Dentro de los puntos importantes que vas a tomar en cuenta a la hora de estudiar o analizar la macroeconomía, tenemos que destacar estos tres. La macroeconomía se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas, ¿ok? Estudia el conjunto. La macroeconomía basa su análisis en datos derivados de la observación y la estadística, donde a su vez la medición de estos datos y su estudio nos muestra el éxito o fracaso de una economía. Y por último, la macroeconomía es fundamental para analizar el nivel de vida de las sociedades del mundo, así como su desarrollo a través del tiempo. Si el video te ha gustado y este tipo de contenido es algo que brinda utilidad para ti, no olvides de suscribirte y de darle clic a la campanita para que te pueda YouTube notificar de los próximos videos. Cuídate mucho, chao.